Muy buenas tardes, hermanos. Reciban saludos cordiales desde Clarksville, Tennessee. Les saluda su amigo y servidor en Cristo, Enrique Cantú. Ha sido ya varios días que no hemos tenido la oportunidad de abrir la palabra de Dios y poder enviarles un mensaje. Así es que lo hacemos con gusto en esta tarde y queremos ir rápidamente a el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Tome su Biblia, ábrala para que pueda seguir la predicación de esta tarde. Lucas en el capítulo 17 y vamos a comenzar en el versículo 11. Vamos a meditar en una porción de la palabra de Dios que es muy conocida, pero que por la gracia de Dios podemos ser refrescados en las cosas del Señor en esta tarde. Es Lucas capítulo 17 y comenzando en el versículo 11 dice la palabra de Dios así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vayamos al Señor en oración. Padre Santo, muchas gracias por el privilegio de meditar en su palabra. Oh, que su Santo Espíritu nos enseñe en esta tarde y nos ayude en nuestra ignorancia y que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra mente, pero especialmente nuestro corazón, para que podamos ser obedientes a su palabra y que podamos recibir lo que nos corresponde en esta tarde y que podamos corregir nuestros caminos chuecos delante de usted. Guárdenos y que Cristo sea exaltado. En el nombre glorioso de Él le damos gracias. Amén. Queremos meditar, hermanos, en este pasaje conocido como los 10 leprosos. Los 10 leprosos. Queremos primeramente ver que la Biblia nos enseña que el Señor Jesús estaba viajando, podemos decirle así. Iba él hacia Jerusalén y pasó entre estas provincias de Samaria y Galilea. Y nos dice la escritura que cuando él entró en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y aquí es donde queremos nosotros comenzar a meditar en la situación, en la palabra de Dios. En primer lugar, miramos que había un problema, y ese problema, mis hermanos, era un problema muy profundo y muy fuerte, muy severo en la vida de aquellos hombres. ¿Cuál era el problema? El problema era la lepra. Estaban enfermos y la lepra era una enfermedad que se hacía común en aquellos días, podemos decirlo así. La lepra, una enfermedad horrible, fea, donde la carne se veía afectada, especialmente comenzando por la piel y después teniendo problemas. Pareciera que la piel empezaba a podrirse, que había un problema muy fuerte ahí, se empezaba hasta a caer algunos pedazos, como hemos leído en algunas ocasiones en otras fuentes y analizando esta enfermedad. El asunto es que había un problema de lepra muy feo, una enfermedad. Entonces aquellos hombres tenían ya tiempo y sabían precisamente que estaban en un problema fuerte, a tal grado que le salieron al encuentro al Señor Jesús, y dice que se pararon de lejos. Y permítame recordarle algo: este asunto de que se pararon de lejos
básicamente se remota al Antiguo Testamento, donde nosotros podemos aprender y leer de que en lo que se conoce como las leyes de la lepra o para los leprosos, vamos a ir ahí rápidamente. En Levítico capítulo 13 nos habla de qué tenían que hacer las personas que estaban obligados a hacer, las personas que tenían esta enfermedad de la lepra. En el capítulo 13 de Levítico y en el versículo, leemos solamente 2 versículos, usted puede leer en casa todo el capítulo 13 y el 14, dice en el versículo 45 y 46 de Levítico 13, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Así es que imagínese la situación en la que estaban aquellos hombres teniendo este problema de la lepra. Así es que había un problema, había una necesidad profunda, y ese era el problema de la lepra. Y no tan solo eso, que estaban aislados, estaban alejados, estaban fuera del campamento, tenían que gritar y anunciarse de lejos que tenían un problema y que eran inmundos. Y dice en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínense, hermanos, eran conscientes del problema y vinieron con un ruego por su necesidad tan profunda. Le dijeron al Señor: ten misericordia de nosotros. Le rogaron a Él que tuvieran misericordia, que tuviera misericordia de ellos. Y en el versículo 14 vemos la preciosa respuesta del Señor Jesús. Dice en el versículo 14: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué interesante leer una vez más este versículo 14, porque nos muestra la gracia y la misericordia del Señor Jesús para con aquellos hombres, y el poder de Él sobre la enfermedad y el poder de Él sobre todas las cosas. Y nos muestra que el favor del Señor Jesús fue un milagro, no fue por obligación, fue por gracia, por compasión, por amor hacia ellos. La Escritura nos enseña que fueron limpiados, y Él les dice lo siguiente: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Quiero traer a su atención un par de cosas aquí una vez más. En primer lugar, Él nunca pronunció, el Señor Jesús, ni dijo: hey, sean limpiados, o tampoco dijo: ustedes ya están limpios, váyanse, sino que dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Y por qué dijo esto? Bueno, porque regresando precisamente a la ley para la lepra o los leprosos, nosotros vemos también allá en Levíticos, en el capítulo 14, que el que era responsable de declarar limpio a aquel que hubiese sido sanado de la lepra era precisamente el sacerdote. En Levítico, en el capítulo 14 ahora, y adelantito donde leímos, no vamos a leer todo, usted puede leer esto también, pero dice en Levítico 14, versículo 1, 2, 3, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Note usted, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá, o sea, el sacerdote, fuera del campamento, y lo examinará. Y si ve que está sana, la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, etcétera. Habla varias cosas, pero básicamente lo que nos está diciendo, que tenían que ser examinados por el sacerdote de acuerdo a la ley, y si eran declarados limpios, el sacerdote era el responsable de esto, y ofrecía sacrificio por aquellos que hubiesen tenido la lepra y por sus pecados, etcétera. En varias cosas muy importantes ahí que no podemos detenernos en este momento a meditar en todo ello, pero vemos ahí una ilustración de la salvación del Señor Jesús. Pero vamos a ir de regreso entonces a Lucas capítulo 17. Dice: cuando
En el versículo 14, capítulo 17 de Lucas, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Una vez más, mis hermanos, no les dijo, sean limpios, ustedes ya están limpios, sino que les mandó diciendo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Id y mostraos a los sacerdotes. Y cuando ellos hicieron eso, cuando iban en camino, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Oh, qué hermosa palabra aquí de aliento y el mensaje y el milagro y el poder del Señor Jesús plasmado en este versículo, ¿no? Cuando ni siquiera dijo sean limpiados, sean limpios, etcétera, sino les dijo vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque él sabía que los iba a limpiar o que eran limpios ya delante de él, ¿no? De esa lepra. Y entonces los mandó para que cumpliesen y para que siguiesen lo que estaba escrito en la ley. Entonces vemos lo que sucedió. Dice, aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y luego en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, una vez más tenemos algunas observaciones aquí. En primer lugar, solo hubo un agradecido, podemos llamarle así, uno que regresó para dar gloria a Dios y le glorificó a gran voz y se humilló y se postró en tierra a los pies del Señor Jesús en señal de agradecimiento por lo que él había hecho en su vida. Y vemos lo que dice ahí la escritura, vemos lo que nos está mostrando que hubo este hombre fue agradecido. Vemos también, mis hermanos, que dio gloria a Dios, tuvo agradecimiento, se humilló, se postró rostro en tierra a los pies del Señor Jesús, le dio gracias y luego hay una distinción muy importante, una mención de algo aquí que dice, y este era samaritano. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque escuchen esto, mis hermanos, de acuerdo a los estudiosos de la Escritura, lo que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, Nuevo Testamento también, pero dice que los judíos consideraban a los samaritanos como personas de clase baja, podemos decirlo. Eran considerados y conocidos por los judíos de ser ignorantes y personas irreligiosas, es decir, que no eran religiosos, que no sabían nada de religión, estaban calificados como ignorantes y como personas que ni siquiera eran mejores que los paganos, es decir, que aquellos que viven sin Dios en este mundo. Imagínense, y el Señor Jesús les está dando este ejemplo, les está diciendo, no son 10, perdón, dice en el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y el Señor Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Dice, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo un agradecido. Y la pregunta es, ¿y los otros que fueron limpiados? ¿Acaso no eran 10? ¿Dónde? ¿Qué pasó con los otros 9? No regresaron a decir gracias, no dieron gloria a Dios, no se humillaron delante del Señor con un corazón agradecido. Y es aquí, mis hermanos, donde nosotros queremos elaborar un poco en este pasaje de la Escritura. En primer lugar, una enseñanza directa es que debemos de ser agradecidos con aquellos que nos hacen bien, porque nadie está obligado a hacernos bien o hacernos un favor. Escucha esto. Hoy se pone de moda inclusive para los hijos pensar que los padres tienen la responsabilidad, no la responsabilidad, sino que están obligados a hacerles bien, pero ese no es el caso.
Lo hacemos por amor, por compasión y porque les amamos y porque queremos el bien para ellos. Pero el ser malagradecidos es una situación muy fea, el de no tener un corazón agradecido para aquellos que nos hacen bien. Pero hay algo todavía mucho más importante. ¿Qué hay con Dios? ¿Somos agradecidos para con Él? Recuerde que este hombre, el samaritano, regresó, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, había un agradecimiento profundo en su vida, de tal manera que regresó glorificando a Dios y lo hizo a gran voz. Y no tan solo esto, se postró en tierra, se postró su rostro en tierra, su cara, todo, su frente fue hasta tocar tierra y se postró a los pies del Señor Jesús dándole gracias. Oh, que el Señor nos diera un corazón agradecido para con Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque ciertamente, mis hermanos, en varias porciones de la Escritura, la Biblia nos enseña que la lepra es usada como un tipo de pecado. Y no es cierto, mis hermanos, que usted y yo estábamos en una situación peor que la de estos leprosos. No es cierto que teníamos una enfermedad peor que la lepra, una enfermedad peor que el mismísimo cáncer. ¿Sabe por qué? La enfermedad que es peor que todo esto es el pecado, porque el pecado corrompe el alma y trae consecuencias no tan solo en este mundo, pero consecuencias eternas. Y por lo tanto, debería de haber un corazón agradecido en nuestros corazones por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos salvó, cómo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y mi amigo, si usted nos escucha en esta tarde y no conoce al Señor Jesús, permíteme hacerle una pregunta. ¿No debería de tener usted agradecimiento para con Dios? Y usted dirá, ¿pero por qué habría de agradecer a Dios? Porque Él le ha dado la vida, porque Él le ha dado todo lo que tiene, poco o mucho. Escuche esto, su mismo corazón late en esta tarde solamente por la gracia y por la compasión de Dios, porque Él es bueno. Él da las fuerzas, Él da todo lo que se necesita para que podamos subsistir, es decir, vivir en esta vida. La misma escritura nos enseña que Él es bueno sobre buenos y malos. En una cierta manera Dios es bueno, no significa que va a salvar a todos y que a todos les va a dar salvación, por supuesto que no, pero Él es bueno, Él es paciente en muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué hay con Dios? ¿Hay agradecimiento en su vida? ¿Conoce usted a Cristo Jesús como el Salvador de su alma? ¿Ha usted alguna vez sentido esta necesidad o ha reconocido alguna vez que tiene muchas cosas en su vida que necesitan ser corregidas delante de Dios? ¿No es cierto que su misma conciencia le acusa muchas veces acerca de la vida que está llevando si no se ha vuelto a Dios y si no se ha arrepentido de sus pecados y si no vive para la honra y gloria de Cristo? El malagradecimiento, un pecado horrible, una situación que no es buena en nuestras vidas. Y si usted que me está escuchando ha sido salvo, si el Señor nos salvó, no deberíamos de tener la actitud de este leproso, de este samaritano que regresó, glorificó a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Cristo dándole gracias. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál sea su situación hoy en día, pero está caminando con Dios, está viviendo una vida de agradecimiento, tratando de glorificarle y de servirle en cualquier manera que usted pueda. No necesariamente todos seremos llamados a predicar el Evangelio, me refiero en una capacidad oficial en la iglesia, ser predicadores o pastores, diáconos, etcétera, pero tenemos una responsabilidad de vivir para la honra y gloria de Dios y de servirle por agradecimiento
a lo que Él ha hecho por nosotros, cómo Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él nos dio la vida, todo lo que tenemos, las fuerzas, la salud, pero especialmente nos dio la salvación, perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús. Así que todo lo tenemos, todo lo que tenemos lo debemos a Él, nuestra vida misma se la debemos a Él. Nuestra misma salvación, por supuesto, la compró Cristo con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él tomó nuestros pecados y el día que el Señor nos llame estaremos delante de la mismísima presencia de Él en el cielo. Así es que, así como este hombre, como este leproso que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a los pies de Cristo dándole gracias, como este samaritano, deberíamos de revisar nuestra vida nosotros y de ser agradecidos y de vivir para la honra y gloria de Dios. Oh, que el Señor nos moviera nuestros corazones, nos equipara, nos diera la fe, nos diera la perseverancia para seguir adelante, el deseo, el fuego que necesitamos en nuestras vidas, que reavivara nuestro primer amor para que recordáramos lo que éramos antes y lo que somos hoy por la pura gracia de Dios. Oh, que Él nos dirigiera nuestros pensamientos y nuestros corazones y nos animara y nos moviera a ser agradecidos para con Él. Qué feo aquellos 9 que fueron limpiados por el favor y por la pura gracia del Señor Jesús y por el poder de Él, y sin embargo no regresaron para darle honra y gloria a Él. Me temo, mis hermanos, que hoy en nuestras iglesias y en general en el cristianismo tenemos mucha gente que se conforma solamente a vivir una vida donde no hay un esfuerzo para glorificar a Dios y para tener agradecimiento para con Él y para servirle. Ojalá y el Señor nos ayude no a seguir el ejemplo, no a imitar a los 9 leprosos que no regresaron, ahora sí que como decimos, ni a dar gracias, sino que Él mueva nuestros corazones para imitar la actitud de este leproso samaritano. Que sea Él el que nos ayude y el que nos guarde, que sea Él el que nos sustente. Que el Señor mueva nuestras vidas y nuestros corazones y que vivamos agradecidos para que podamos ser movidos a buscar su rostro, a dar gloria y honra a aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor Jesús dijo en el versículo 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ah, que el Señor nos ayudara en esta tarde a buscar su rostro. ¿Qué es lo más importante para usted en esta vida? Escúcheme lo que voy a decir en esta tarde. Si en su vida hay algo más importante que vivir para la gloria de Dios y para tener un conocimiento agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si hay algo más importante que eso, perdone lo que le diré, pero entonces necesita examinar su vida muy, muy de cerca y muy profundamente para escudriñar su corazón y presentarse delante de Dios, una de dos, para recibir un reavivamiento en la fe cristiana o para checar si es que no está aún reprobado, como dice el apóstol Pablo. Escuchen, no estamos aquí para quitarle a nadie la salvación, porque no somos nadie, porque no podemos dar ni quitar la salvación, pero sí queremos animarle a examinar su vida, a que todos nosotros nos examinemos si no tenemos una actitud de agradecimiento para con Dios, si no tenemos como prioridad, como lo más importante en nuestras vidas, dar honra y gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y glorificar y ser agradecidos para con Cristo por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces tendríamos que poner un signo de interrogación y cuestionar nuestra salvación, o tal vez pedirle al Señor,
venir a Él en arrepentimiento y pedir que Él nos dé el reavivamiento que necesitamos, que nos recuerde nuestro primer amor y que nos traiga más cerca de Él, para que podamos reenfocar nuestra vida y buscar el rostro de Él y dar honra y gloria a Él en nuestras vidas y con nuestras vidas. Que Dios nos ayude en esta tarde, mis hermanos, que Él nos sustente y que Él nos guarde. Oh, que la gracia de Dios en Cristo Jesús nos ayudara y nos sustentara, como aquella primera vez cuando nos enseñó que éramos pecadores, que teníamos una necesidad más grande y más profunda que la lepra, que teníamos una necesidad y un problema enorme, una enfermedad terminal, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y esa, mis hermanos, es el pecado. Oh, que Él nos recuerde en esta tarde, que su Santo Espíritu nos enseñe, nos recuerde, nos reavive, para que nosotros podamos ser traídos cerca, más cerca del Señor en esta tarde, para que podamos recordar nuestro primer amor, como el día en que como estos leprosos estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, con la lepra del pecado en nosotros, y cómo vivíamos sin esperanza y necesitábamos ser libertados, necesitábamos ser limpiados, y fuimos limpiados por el favor de Dios y por la gracia de Él a través de el sacrificio y con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Oh Señor, ayúdenos a ser siervos, ayúdenos a buscar su rostro, ayúdenos a glorificar su nombre y tener un corazón agradecido, y que Cristo sea exaltado y que Él sea glorificado por lo que ha hecho en nuestras vidas. Oh, que nuestras vidas sean presentadas como un sacrificio de agradecimiento para la honra y gloria de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Que Él sea exaltado y que Él sea glorificado en todo lo que hacemos. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga, mis hermanos.